Buenas tardes, me llamo Juan Ángel Balbás Egea. Vengo de Azcoitia, tengo 57 años y trabajo en Eibar, en Devegesa. El grado lo hice en electrónica también y la ingeniería superior en materiales. Fue un salto de una cuestión tan técnica como la electrónica, quizás para mí muy accesible desde un punto de vista estructural y mental, a los materiales, a la mecánica y los materiales y los procesos industriales, que ha sido un salto importante desde un punto de vista de adquirir nuevas competencias, nuevos conocimientos en la ingeniería. Desde el punto de vista del doctorado, lo que he hecho ha sido meterme en otro asunto, como es la energía, y es ahí donde estoy haciendo la tesis doctoral sobre el ámbito energético. Por tanto, son disciplinas variopintas que me han permitido abrir el abanico de conocimiento en las competencias ingenieriles, yo creo que suficientemente, insisto, para tener una visión actualizada, porque yo creo que 20, 25, 30 años después de haber sido ingeniero, uno no se puede llamar honestamente ingeniero salvo que se dedique a la investigación o se dedique a la docencia. Esto es cierto, supone un esfuerzo familiar y personal significativo, pero el rendimiento, el beneficio obtenido, yo creo que merece la pena sin lugar a dudas. Me habían hablado bien de la Universidad de Mondragón, pero no tenía experiencia propia. Fue una decisión por aproximaciones sucesivas. Hice la adaptación a grado para conocer cómo funcionaba la Universidad de Mondragón, me gustó cómo funcionaba, me gustó la metodología, después ya la conocí más por dentro y la verdad es que me ha gustado más. En Devegesa tenemos, desde que yo estoy en la gestión de Devegesa, tenemos dentro del plan de gestión unas líneas que hablan de la formación continua y de la formación como un elemento, como una herramienta de crecimiento personal. Por tanto, soy firme creyente en la formación evolutiva, en la formación continua. Insisto en el concepto de que no podemos decir que somos ingenieros 25 años después de haber terminado la carrera. Debemos seguir formándonos. Y en la empresa en la que estoy y en las empresas en las que he estado, siempre hemos tenido en nuestro plan de gestión, al menos en tanto en cuanto me ha tocado a mí defenderlo, prepararlo y aprobarlo, hemos tenido líneas, renglones de actuación en formación continua. No tanto lo he hecho por una necesidad del puesto de trabajo mío actual, como por una necesidad vital, una necesidad personal de actualización. Por otra parte, hoy estoy donde estoy, mañana no lo sé, y este cambio continuo en el que estamos sumergidos me puede llevar mañana a poder necesitar tirar de este título, de estos conocimientos actualizados. No lo he hecho pensando en un cambio, no lo he hecho pensando en la necesidad, lo he hecho pensando en mí, que yo creo que es más importante. Creo firmemente en la formación continua, creo firmemente en la necesidad de actualizar conocimientos y creo firmemente en que si no se hace, se paga.